Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a mi biblioteca de Sefarad, lecturas de pe a pa. Se trata de compartir libros de bibliotecas particulares. Yo voy a compartir hoy el libro que tengo aquí, que se llama Españoles sin patria y la raza sefardí, del senador Ángel Pulido Fernández, y también de la lectura en voz alta, porque así le damos voz a los libros, le damos vida. Abrimos un libro y lo leemos en alto y lo compartimos. Bien, yo voy a continuar, o mejor dicho, voy a empezar a leer algún capítulo de este libro que tiene la introducción de María Antonia del Bravo. Muy interesante, y voy a empezar por compartir algunas de los capítulos que ella precede a lo que es la lectura propiamente dicha. Este libro es un facsímil de uno de los originales. Evidentemente no tenemos el original, ya nos gustaría, pero bueno, este facsímil no es realmente como si tuviéramos el original en nuestra mano. Pues voy a empezar a leer sin más, aunque ya, bueno, entiendo que el senador en los capítulos anteriores ya ha estado presentado. Recordar que fue una persona que hizo una labor impresionante a favor de los sefardíes, se convirtió en el adalid de los mismos y llegó a ser conocido como el apóstol de los sefardíes por ello. Evidentemente no sin lucha, no sin trabas, pero también con muchos apoyos. Y yo personalmente tengo mucho interés en rescatar la figura y el trabajo del senador, porque entiendo que hizo una labor necesaria, pero quedó truncada. Entonces, evidentemente, no es traspasable todo su esfuerzo, sobre todo la vertiente política. Hoy en día no tendría el mismo sentido, pero sí que todo el conocimiento que él tuvo, la gran red que extendió en donde había comunidades sefardíes, el conocimiento de la diáspora y su intento y su esfuerzo en traer de nuevo a la patria, a Sefarad, a aquellos descendientes de los judíos expulsados, parte de lo que hoy es España, evidentemente, y que con todo derecho pues tienen su sitio, deberían de tenerlo, aquí de nuevo. Bueno, pues continúo entonces, o empiezo el primer capítulo, uno de los capítulos del preámbulo, y habla de las soluciones de Ángel Pulido. Nos explica un poquito cómo veía él el tema. Y dice así: y porque Pulido era hombre que amaba la soberanía, el prestigio y el esplendor de su patria por el mundo, y sabía perfectamente que ninguna soberanía aventaja a la del idioma, procurará por todos los medios posibles que no se pierda esta admiración que existía en todo el mundo con respecto al fenómeno singularísimo, sin precedentes en la historia, de que los expulsados de España en 1492 siguieran hablando la lengua que llevaron consigo, que fue siempre en el destierro lazo de unión entre ellos, demostración viva y palpable de su amor a la tierra perdida. Y con este tema comenzará su campaña, pronunciando en el Senado su primer discurso el 13 de noviembre de 1903, que luego se publicaría ampliado con el título de Los israelitas españoles y el idioma castellano, y esta es la génesis de su primer libro, citado anteriormente. Pero Pulido, además, como todo español de aquel momento, sentía la inmensa catástrofe de 1898 que sufrió su país cuando perdió su imperio colonial. Y ya que las consecuencias económicas de este quebranto inmenso, de este derrumbamiento de su riqueza, han creado conflictos industriales y mercantiles en su patria, señalará como una de las medidas más eficaces y fáciles, como uno de los medios de reconstituir más pronto, mejor y con más repercusión mundial esta enorme pérdida, la reintegración y reconciliación con esta raza enérgica e industriosa que posee, en Oriente sobre todo, los núcleos más poderosos de comercio, y además atestigua sin cesar que su alma no deja de ser española. Por la patria de sus sueños, que la patria de sus sueños es España, que son desterrados que no olvidan la tierra de sus antepasados y que deben servirla con alma y bienes. Hay que decir, sin embargo, que a Pulido no le mueven ideas egoístas o propósitos de medro en esta tarea, sino que le impulsa siempre una idea suprema de humanidad y de justicia. Es un admirador sincero de la grandeza histórica del pueblo elegido de Dios, Israel. Conoce sus grandes hechos y su aportación sin igual al progreso intelectual y material de la humanidad.
deploran las terribles injusticias cometidas contra su vida y tranquilidad, su derecho a la existencia y sus desconocidos y maltratados méritos. Le producen horror y condenan de forma enérgica las matanzas y crueldades de los pogroms que los barrios hebreos con frecuencia sufren en algunos países de Europa. La campaña de África de 1860, que culminó con la ocupación de Tetuán, fue el primer paso que dio Europa en favor de los judíos del Magreb, y fue España la que rompió los muros con que el fanatismo encerraba a Marruecos, impidiendo que entraran ideas nuevas, y en este territorio comenzaron a introducirse los aires de la civilización. Una reina Isabel arrojó a los sefardíes de España, confinándolos en África, y otra reina Isabel, misterios del destino, alumbra la aurora de la redención de esos españoles hebreos 3 siglos después, en las mismas tierras de donde fueron expulsados. Por otra parte, con motivo de una acertada disposición del gobierno francés favorable a los sefardíes que habitaban en el Imperio turco, los intelectuales españoles dirigieron al jefe del gabinete de Francia en junio de 1916 un mensaje lleno de patriotismo en el que le hacían patentes los sentimientos tan favorables que ellos tenían hacia esa parte del pueblo español. Me parece significativo enumerar a los que firman, junto a Ángel Pulido, estos documentos: Santiago Ramón y Cajal, histólogo; Benito Pérez Galdós, novelista y académico; Gumersindo Azcárate, rector honorario de la Universidad Central y miembro de las Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas de la Historia; Rafael Altamira, catedrático de la Universidad de Madrid, senador, historiador y miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas; Melquíades Álvarez, jefe del Partido Reformista; Miguel Moraita, catedrático; Luis Imarro, catedrático de la Universidad de Madrid; Miguel Moya, presidente de la Asociación de la Prensa y diputado a Cortes; Alejandro Lerroux, jefe del Partido Radical; Alfredo Vicente, director del Liberal; Leopoldo Romeo, director de la Correspondencia de España; Roberto Castro Vido, diputado a Cortes y director del País; Rafael de Labra, presidente del Ateneo y senador del Reino; Rodríguez Carracido, decano de la Facultad de Farmacia y senador, miembro de las Reales Academias de Ciencias Naturales y de Ciencias Morales y Políticas; Tomás Bretón, director del Real Conservatorio de Madrid; A. Castro, catedrático de la Universidad Central; Manuel Azaña, secretario del Ateneo de Madrid, y varios parlamentarios más, así como escritores que poco después pasarían a ser personalidades de la vida española. Respondiendo a este sentimiento de atracción entre españoles y sefardíes, cada día más cristalizado y anudado con más fuertes lazos, fue creada en el año 1920 en Madrid, con todos los requisitos legales, la Casa Universal de los Sefardíes. Este movimiento no era religioso ni político. En el preámbulo de sus estatutos, como una ampliación de lo que se fija en el articulado, se afirmaba: prohibimos rigurosamente en la Casa Universal de los Sefardíes toda polémica sobre cuestión religiosa y política. Solo nos importa atender a la realización de los ideales de la unión y mutua confianza entre sefardíes y españoles. El movimiento, inspirado en la realización de una gran obra de reivindicación histórica y social, era puramente patriótico. Aspiramos a que se nos conozca y se estime todos los hombres de origen español. La base de su labor descansaría sobre las 5 grandes secciones en que se hallaba dividida la organización, que eran las siguientes. Primera, sección de comercio, industria y agricultura. Se encargaba de organizar museos comerciales, de relacionar a los comerciantes industriales asociados con los sefardíes de todo el mundo. Solicitaba y admitía muestrarios y notas de precio. Llevaba un fichero con nombres, direcciones, etc. Continúo. Segunda, sección de gestiones y reclamaciones. Estudiaba todos los asuntos políticos, diplomáticos y sociales que les pedían los asociados. Tercera, sección de propaganda. Desempeñaba, mediante acuerdo del Consejo, la corresponsalía en España de todas las prensas israelitas del mundo. Editaba libros, periódicos, folletos y hojas divulgadoras de los ideales sefardíes. Esta en relación con los órganos oficiales del Consejo Directivo Central en todos los países a medida que se iban designando. Cuarta, censo. Hacía de censo de los sefardíes del mundo entero. Quinta, cultura. Tenía a su cargo el estudio y la organización de centros de enseñanza general y profesional. Organizaba instituciones culturales de carácter popular. Preparaba conferencias, lecturas y cursos breves en todos los países
habitados por sefardíes. El Consejo Central estaba compuesto por hombres de diversas naciones, de derecha e izquierda, intelectuales, diplomáticos, industriales, hombres de todos los partidos políticos como Maura, Olerroux, Conde de Romanones, La Cierva, Alcalá Zamora, etc. Con la Casa Universal de los Sefardíes trabajaría también por el ideal hispanohebreo la Federación de las Asociaciones Hispanohebreas de Marruecos, que contaba con organismos en plena actividad en Ceuta, Melilla, Tetuán, Larache, Tánger, Alcázar Quibir y Arcila, con millares de asociados. Su Majestad el Rey don Alfonso XIII, atento siempre a cuanto significara acción españolista, le favoreció con su inestimable apoyo y aceptó el patronato de la Federación, animándoles en su proyecto. En la biografía de Manuel L. Ortega sobre el doctor Pulido se lanza una idea interesante. A mi juicio, y es que España era potencia judía desde que aceptó el protectorado en Marruecos, pues eso suponía el ejercicio de la autoridad sobre muchos millares de hebreos. Por tanto, para fortalecer nuestra actuación en el Magreb, dice el biógrafo de Pulido, los sefardíes constituyen un factor fundamental. Resumiendo, pues, lo primero que hizo Pulido en su campaña fue publicar una serie de artículos en un periódico madrileño que posteriormente recogió en un libro titulado Los israelitas españoles y el idioma castellano, que envió, acompañado de cuestionario, a los judíos de la diáspora sefardí. Pidió a los destinatarios que le escribieran en judío español cuando les fuera posible sobre la situación de su comunidad sefardí, en qué medida se hablaba el español, qué periódicos y revistas se publicaban allí, qué centros culturales existían, etc. Las respuestas que recibió le proporcionaron material para un segundo libro, Españoles sin patria y la raza sefardí. Esta voluminosa publicación, escrita en poco tiempo, presentaba la información que había recopilado sobre la dispersión judeo-española y recomendaba que España intentara adoptar a esas comunidades e incorporarlas a su estructura de poder. Pulido sugería que España debería asignar fondos para patrocinar la enseñanza del español en las escuelas judías y cooperar con la Alliance Israélite Universelle, la cual mantenía un grupo de escuelas en el cercano Oriente. El gobierno español debería establecer contacto con algunos de los más eminentes judíos, concediéndoles condecoraciones y nombrándolos cónsules locales y representantes diplomáticos La Real Academia Española de la Lengua, la Unión de Escritores y Actores y la Unión Iberoamericana deberían distribuir libros, periódicos y obras de teatro a los centros culturales judíos y animar a la prensa judeo-española a abandonar la escritura hebrea y sustituirla por la escritura latina. Además de las cámaras de comercio, industria y navegación, debería fomentar la exportación con los comerciantes judíos y aprovecharse de su experiencia para mejorar la productividad y el comercio en España. Pulido también sugirió que los procedimientos para la naturalización de los extranjeros, incluyendo a los judíos, deberían simplificarse para los que lo desearan y se lo merecieran. Solo le preocupó el regreso de los judíos a España como respuesta a las quejas de que España corría el peligro de verse invadida de judíos, que no tardarían en sustituir a los españoles en los puestos claves de la economía. No desconocía la opinión de quienes pensaban que eso era precisamente lo que había ocurrido en otros países, y citaba al embajador español en Viena cuando decía que esa era la causa del antisemitismo en Austria. Sin embargo, como el éxito de los judíos se basaba en la aptitud, la diligencia y la energía inherente a su carácter, consideraba que la entrada de un reducido grupo de judíos en España sería un acicate para la débil economía española. A este fin, Pulido propuso crear la organización citada, formada por gente de todos los partidos y convicciones unidos por su amor a la patria y al progreso humano. Pero, en su afán por empezar las realizaciones concretas, actuó de una manera precipitada, pues no todos respondieron como él esperaba. Como académico de la Real Academia Española de la Lengua, pidió que se nombrara correspondiente y consejero a varios judíos conocidos suyos, solicitud que fue atendida. Como diputada en Cortes, aprovechó cualquier oportunidad para sacar a la luz los problemas relacionados con los judíos de origen español. No cesó de exponer en la prensa sus ideas respecto al acercamiento hispano-judío e intentó atraerlos a través de sus contactos con los judíos de diversas procedencias, sobre todo en el Marruecos español, hacia lo que consideraba su antigua patria. Sus esfuerzos hallaron eco en los círculos liberales de Madrid y más adelante dieron lugar a la formación de diversas organizaciones con el fin de promocionar sus ideas.
En 1910 se creó la Alianza Hispano-Hebrea, por iniciativa de Carmen de Burgos, directora del seminario La Revista Crítica, que al parecer contaba con el apoyo del presidente del gobierno, Canalejas, radical liberal, así como el de otras personas. Unos 2 años después se formó un nuevo grupo en el que figuraban personalidades como el historiador Miguel Moraita, el presidente para la Asociación de los Derechos del Hombre, Luis Cimarro, el escritor Rafael Cansinos Asens, ayudante de Pulido, que se consideraba descendiente de Marrano, algunos diputados en corte y una larga lista de periodistas de El País, El Mundo, El Liberal, Mundo Latino y otros. A este ambiente de buena voluntad creado por Pulido y sus amigos se le dio forma definitiva en 1913, cuando el gobierno español pidió a Abraham Shalom Yahuda, eminente hebraísta y orientalista, que diera algunas conferencias sobre la contribución de los judíos al pensamiento y cultura española. Por esa fecha el gobierno planeaba crear una cátedra de lengua y literatura rabínica en la Universidad de Madrid, además de la cátedra de lengua hebrea que existía desde el siglo XVI, y nombrar a Yahuda para ocuparla. El líder sionista Max Nordau, quien como ciudadano austriaco se vio obligado a abandonar Francia durante la Primera Guerra Mundial y fijar su residencia en España, denominó este acontecimiento la sorpresa española. Consideró que el anuncio de la creación de una cátedra equivalía a un real decreto, y la gran publicidad que le rodeó fue tanto como declarar la abolición del edicto de expulsión, porque está bien claro que el rey de España no puede invitar a un judío a desempeñar un cargo oficial sin cancelar el decreto que condena a la pena de muerte a todo judío que se atreva a cruzar las fronteras de España. Los periódicos liberales reaccionaron de forma parecida, sobre todo los que eran de la misma opinión que Pulido y Cansinos Asens. Según Nordau, era muy significativo que el padre Fidel Fita, venerable sacerdote jesuita que presidía la Real Academia de la Historia, estuviera entusiasmado con la designación de Yahuda, lo cual indicaba que aún en el seno de la Iglesia podía haber partidarios de la causa judía. Bien, terminamos este capítulo de introducción, escrito por María Antonia del Bravo, del libro de Españoles sin Patria y la raza sefardí, del senador Ángel Pulido Fernández. Espero que os haya resultado de vuestro interés y os espero en el siguiente capítulo de Mi Biblioteca de Sefarad, lecturas de pe a pa. Hasta pronto.